Muy buenas chicos, bienvenidos al programa Éxito Académico de la Universidad Técnica Nacional. En la parte de mentoría les saluda a su mentor Iván Rodríguez Muñoz y en este vídeo vamos a tratar los límites al infinito. Vamos a ver primero, ¿qué es un límite al infinito? Bueno, es un límite en el cual la variable tiende hacia el infinito, ya sea al infinito negativo o al infinito positivo. Toma progresivamente valores muy grandes, ya sea en la parte positiva del eje X o en la parte negativa del eje X, y puede tener varias formas determinadas e indeterminadas dependiendo de cómo esté constituida el criterio de la función. Dentro de las formas indeterminadas que nos podríamos encontrar tendríamos las siguientes. Las de la izquierda son formas determinadas, quiere decir que ya sabríamos el resultado con solo hacer la sustitución. La primera de las formas sería número entre infinito, cuyo resultado en el límite va a ser 0. La segunda sería infinito entre número, cuyo resultado va a ser infinito. Dependiendo de la ley de signos, podríamos decir si es infinito positivo o negativo. La tercera es número por infinito o infinito por número. Si este número no es 0, entonces el resultado va a ser infinito, ya sea positivo o negativo dependiendo de la ley de signos. En el centro tenemos las tres formas indeterminadas que principalmente vamos a estudiar en este vídeo. La primera de las formas es infinito sobre infinito. No sabemos exactamente cuál va a ser su valor de tendencia, entonces se considera como forma indeterminada. La otra forma indeterminada que estudiamos es la de infinito por 0. La de infinito por 0, eso es cuando una parte del límite tiende al infinito, la otra tiende a 0 y están multiplicadas. Y la tercera forma sería infinito menos infinito, que no sabemos específicamente cuál es su resultado, entonces también sería una forma indeterminada. También tenemos infinito más infinito. Cuando ambos son positivos el resultado es infinito. Infinito por infinito, el resultado va a ser infinito dependiendo de la ley de signos. Y raíz de más infinito, que también es más infinito. Hay algunos resultados con exponenciales y logaritmos, pero los vamos a ver en un video posterior. Muy bien, ¿cómo calcular un límite infinito? Se puede calcular de varias formas y va a depender del criterio de la función, si vienen radicales, si vienen polinomios o si viene algún otro criterio. La principal técnica que vamos a utilizar para calcular un límite infinito se va a llamar el factor común máximo. En el factor común máximo vamos a extraer del polinomio la variable del término de mayor grado y luego vamos a dividir cada término entre ese factor común máximo. Por ejemplo, aquí tenemos el polinomio p de x, 3x a la 5 menos 2x a la 3 más x a la 2 menos 10x menos 1. Este polinomio es de grado 5, entonces ese término x a la 5 es el de mayor grado, entonces vamos a extraerlo como un factor común. Entonces 3x a la 5 dividido por x a la 5 obtenemos 3, menos 2x a la 3 entre x a la 5. Recordar que para dividir potencias de igual base se conserva la base y se restan los exponentes. Por eso tuvimos este x a la 2 en el denominador de la expresión. Al dividir x a la 2 entre x a la 5 obtenemos como resultado 1 sobre x a la 3. Al dividir 10x entre x a la 5 obtenemos 10 sobre x a la 4. Y al dividir 1 entre x a la 5 obtendríamos 1 sobre x a la 5 en forma de fracción. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues porque todos estos valores que están acá, al ser de la forma número entre variable, al sustituir la variable por el infinito, va a ser número entre infinito y todos esos valores van a tender a 0. Eso nos va a simplificar los cálculos y nos va a simplificar la manera de hallar el límite. Aquí tenemos una animación en la cual vemos la función 1 sobre x. Del lado derecho, en la parte superior derecha, tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x, que da 0 por ser número entre infinito. Y luego tendríamos en la parte izquierda, abajo, el límite cuando x tiende a menos infinito de la misma función. En la parte superior izquierda tenemos dos deslizadores que son los que van a ayudarnos a hacer la animación de lo que representa un límite al infinito. Primero vamos a comenzar con el punto A. Vean sobre todo el comportamiento del punto y el comportamiento de las imágenes de ese punto. Entonces al animar el punto vemos que conforme se va corriendo hacia la derecha las imágenes
se van haciendo cada vez más cercanas al 0, más cercanas al 0, más cercanas al 0, hasta el punto en el que el límite va a llegar a ser 0. Ese es el comportamiento de un límite cuando tiende al más infinito. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ir viendo es qué pasa con las imágenes cuando la X tiende a ser valores extremadamente grandes. Ahí tenemos nuestro comportamiento. Luego vamos a ver el comportamiento de el deslizador B. Por el momento, al moverlo, conforme se va haciendo cada vez más hacia la izquierda, o sea, tomando valores negativos de la X cada vez más grandes, el resultado de la imagen va siendo cada vez más pequeño. Más pequeño, vamos a entender que se va acercando al 0. Entonces, este es el comportamiento de una función cuyo límite tiende hacia el infinito. Entonces, los límites que tienden hacia el infinito, lo que nos interesa es el comportamiento de la X cuando toma valores muy grandes en términos positivos y cuando toma valores muy grandes en términos negativos, dependiendo del análisis que estemos haciendo. Vamos a resolver este límite, pero primero tenemos que saber qué tipo de límite es. ¿Cómo sabemos qué tipo de límite es? Pues simplemente a la hora de sustituir el infinito vamos a sustituirlo en los términos de mayor grado. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando estemos hacia el infinito, ya sea el infinito negativo o positivo, los demás términos que no sean los de mayor grado van a perder relevancia a la hora de evaluar el resultado. Entonces siempre vamos a buscar cómo sustituir los infinitos en los términos que tienen mayor grado. Entonces, a la hora de sustituir el x cuando tiende al infinito, en este ejemplo, vamos a ver que en la parte superior vamos a obtener un menos infinito y en la parte inferior vamos a obtener un más infinito. Eso es una de las formas indeterminadas que habíamos visto más temprano en el video. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para resolver? Vamos a tener que utilizar factor común máximo. Entonces, a la hora de escribir el ejercicio, escribimos límite cuando x tiende a infinito y vamos a obtener el factor común máximo en cada una de las expresiones. Entonces, en la primera expresión, nada más es de calcular el factor literal que sea de mayor grado en todo el numerador, que es x a la 3. Entonces, al calcularlo, obtenemos como factor común x a la 3 y dentro del paréntesis obtendríamos menos 2 menos 2 sobre x a la 2 más 3 sobre x a la 3. Ese sería nuestro primer numerador y en el denominador vamos a hacer un trabajo exactamente igual. Entonces sacamos un x a la 3 y nos queda 3x a la 3 entre x a la 3 sería 3 más 4x a la 2 entre x a la 3, 4 sobre x, menos 10x sobre x a la 3, 10 sobre x a la 2. Muy bien, entonces vamos a aprovechar que ya sacamos los factores comunes máximos para poder simplificar las expresiones. Aquí simplificaríamos x a la 3 con x a la 3 y nuestro límite nos quedaría de la siguiente forma. Límite cuando x tiende al infinito de menos 2 menos 2 entre x cuadrado más 3 sobre x a la 3. En la parte superior y en la parte inferior tendríamos 3 más 4 sobre x menos 10 sobre x a la 2. Muy bien, ¿qué nos interesa de esta parte? Nos interesa los términos que van a tender a 0 a la hora de evaluar el límite. Entonces, si quisiéramos evaluar este límite en estos momentos, todas las expresiones de la forma número entre variable van a ser expresiones de la forma número entre infinito. Entonces, todas ellas van a tender a 0 cuando evaluemos el límite. Entonces, todas estas van a tender a 0 y lo que nos queda va a ser el valor del límite. En este caso, menos 2 tercios. Ese sería entonces nuestro límite en este caso. Algunas cosas importantes a señalar. A priori podríamos saber cuál es el valor del límite en este tipo de límites algebraicos. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente vamos a observar los grados de el término mayor en el numerador y en el denominador. Si los grados son iguales, como en este caso, entonces
el límite va a ser la división entre el coeficiente del numerador y el coeficiente del denominador, los que están señalados ahí. En caso de que el grado del numerador sea más grande al del denominador, entonces el límite va a resultar ser infinito. Por el contrario, si el grado del denominador resulta ser mayor al del numerador, el límite va a tender a 0. Entonces a priori ya sabríamos las respuestas para este tipo de límites y lo podemos corroborar con el procedimiento de factor común máximo. Vamos a proceder ahora a resolver nuestro ejemplo número 2. Para resolver número 2 vamos a empezar con la sustitución. Entonces al sustituir menos infinito en la primera expresión, obtendríamos como resultado menos infinito, y al sustituir menos infinito en la segunda expresión obtendríamos como resultado más infinito, porque el infinito es susceptible a los grados del polinomio. Entonces, como este es de grado 2, significa entonces que se convierte de negativo a positivo. Muy bien, al saber que es una de las formas indeterminadas, vamos a proceder a utilizar el factor común máximo. Vamos a utilizarlo en la parte del numerador, y en la parte del denominador lo vamos a utilizar dentro del radical. Entonces escribimos límite cuando x tiende a menos infinito de 3x por 3 menos 2 entre x, quedaría el numerador, y el denominador obtendríamos raíz de x a la 2 sobre 9 menos 7 sobre x a la 2. El procedimiento de factor común máximo es un procedimiento bastante sencillo y es muy recomendable para hacer este tipo de ejercicios de límites al infinito. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que prosigue? Lo que prosigue en este caso es extraer el x cuadrado de la raíz. Para extraer el x cuadrado de la raíz, dado que esta es una raíz par y el x cuadrado se extrae como x, vamos a tener una pequeña diferenciación. Entonces, lo que vamos a hacer es como un tip. Si el límite tiende hacia el menos infinito, esta x va a salir negativa. Si el x tendiese hacia el más infinito, entonces a la hora de extraer el subradical va a salir también positivo. En el caso de este límite lo vamos a extraer negativo, puesto que tiende hacia el menos infinito. Entonces a la hora de escribir el límite donde x tiende a menos infinito de x por 3 menos 2 sobre x, y acá escribiríamos menos x por ser el límite que tiende al menos infinito. X raíz de 9 menos 7 sobre x a la 2. En este caso, ya una vez que extraemos el factor del subradical, vamos a cancelar. Lo que podamos cancelar en este caso sería cancelar las x, y vamos a continuar con nuestro límite a ver qué nos queda. Entonces obtenemos límite cuando x tiende al menos infinito de 3 menos 2 entre x en el numerador y menos raíz de 9 menos 7 sobre x a la 2. A la hora de evaluar el límite, vemos que estas dos formas van a tender a 0 por ser forma número entre infinito. Eso va a tender a 0. Muy bien, entonces finalmente vamos a poder obtener la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Pues simplemente 3 entre menos raíz de 9, y al escribir la respuesta final sería resolver esta operación y obtenemos menos 3 como resultado final.